Hola chicos, ahora vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos para poder hacer uso de los balances de materia especificados para las especies y así determinar transferencia de masa de una especie a otra. Dice, en una industria hay un tanque expuesto al aire atmosférico, sin tapa en la parte superior, es lo que nos quiere decir, que se puede aproximar como un cilindro con dimensiones de, de diámetro y L de altura. En el tanque hay etanol puro, el cual ocupa el 40% del volumen de este, por lo que si se sabe que la presión de vapor del etanol es PA asterisco a una temperatura T y en la parte superior del tanque, justo a la altura L, hay un medidor, de composición que registra la fracción mol del etanol en el aire como Ya2, asuma que el aire es insoluble en el benceno y nos pide que determinemos una expresión para el perfil de la fracción mol del benceno en el aire del proceso de difusión y determinemos una expresión para la razón de evaporación de benceno por unidad de área. Cuando el benceno, dice por unidad de área, cuando el benceno en el tanque tiene ese volumen, es decir, esa razón o esa tasa de evaporación de benceno por unidad de área la quieren en el punto cuando la película tenga ese 40% de volumen de benceno. Y dice que si se sabe que la densidad molar por la difusividad de AB, que me imagino son los componentes benceno-aire, se puede determinar con las correlaciones de Chapman-Enskog, es decir, que ya está determinada esa difusividad por la densidad molar y que también si queremos hacer los cálculos analíticos lo podemos hacer con las correlaciones de Chapman-Enskog. Y dice la última que determinemos una expresión para la fracción mol media del benceno en el aire. Entonces, lo primero, vamos a empezar el inciso A, dice que queremos un perfil, entonces tenemos que hacer un balance de materiales especificado para A, es decir, específico para A. Y sabemos que tenemos acumulación, materia acumulada de A. Y como ya sabemos que estamos en estado estacionario, esto se vuelve cero, vamos a tener la velocidad de entrada de materiales de A por mecanismo molecular menos la velocidad de salida de materiales de A por mecanismo molecular más velocidad de entrada de materiales de A por mecanismo convectivo menos velocidad de salida de materiales de A de mecanismo convectivo. Y le sumamos la producción de materiales de A. Entonces, como vemos, en el proceso hay una evaporación simple del benceno, donde voy a determinar desde un inicio, donde benceno va a ser el componente A y aire va a ser el componente B. Vamos a ver que en este proceso de evaporación de benceno en el aire, vamos a ver que no hay ninguna reacción química, por lo tanto la producción de A es cero. Y si nosotros hacemos el esquema, tenemos nuestro tanque,
nuestro tanque que está abierto a la atmósfera, es decir, hay una corriente de aire que está fluyendo por encima de él y al no estar totalmente lleno, ese aire entra como un flujo donde puede arrastrar pequeñas partículas o moléculas de benceno puro hacia el mismo. Evaporación del benceno loca. Por medio tanto de la difusión de las moléculas hacia el aire, como también por la convección que se puede dar de esas partículas de benceno o moléculas de benceno que están dejando la superficie del líquido. Entonces tenemos que las dimensiones de este son un diámetro D y tenemos una altura L. Y si tenemos el 40% del volumen, es decir, como es un cilindro, tenemos 0.4 de L. Ok, algo que habíamos visto es que vamos a tener en este componente un componente de difusión, una velocidad de difusión, ¿se acuerdan? Una velocidad por la que está fluyendo, la velocidad de A, y una velocidad total del aire que está saliendo con las partículas. Por lo tanto, el mecanismo convectivo y el mecanismo molecular, convectivo y molecular, se iba a volver un solo flux de transferencia de masa al que íbamos a denotar como NA, es decir, que nuestro balance al simplificarse solo nos va a quedar 0 igual a la velocidad de entrada. Esto lo voy a explicar esta vez, pero hay que tenerlo presente siempre cuando tengamos nosotros arrastre de velocidad de componentes en la transferencia de masa. Entonces tenemos entrada de materiales de A, de mecanismo combinado. Ya no vamos a poner mecanismo molecular, sino que va a ser el combinado, que va a ser molecular más mecanismo convectivo, menos velocidad de la salida de materiales de A por mecanismo molecular más mecanismo convectivo. Ahora lo vamos a ver como un solo mecanismo. Y ya habíamos determinado nosotros en la teoría que ese flux de transferencia de masa iba a estar dado, en este caso, como nos están dando, voy a hablar un flux de transferencia de materiales, lo voy a decir en general, y nos están dando fracciones, miren, fracciones, fracción mol. Es decir, que nuestro flux va a ser un flux de transferencia de materiales, pero en flujo molar. Por lo tanto, nosotros, al tener eso, recordemos que el flux total o combinado de masa es con N minúscula, masa, y N mayúscula es para mol. Entonces vamos a tener el combinado que va a ser la suma prácticamente de el flux de transferencia de masa de difusión, que ya sabemos que es el convectivo, más prácticamente nuestra concentración de A por la velocidad asterisco, donde vamos a tener nuestra velocidad. Esta es molecular, discúlpenme, esta es molecular.
difusión molecular y convectiva. Que ya habíamos visto nosotros cómo transformábamos estos componentes y tenemos a Na igual, como es difusión, se va a ir con la ley de Fick. Vamos a tener a la ley de Fick, entonces va a ser menos la densidad molar, difusividad de AB, derivada, recordemos que nosotros hemos usado XA como fracción mol, pero en la práctica de ingeniería química ya sabemos que las X son fracciones mol líquidas y las Y son fracciones mol para los gases y vapores. Vapores y gases. Y como estamos tratando de un líquido que se está difundiendo en forma de vapor en un gas, por lo tanto voy a tener la derivada de la concentración, o mejor dicho, de la fracción mol para un vapor en la coordenada espacial que vamos a elegir. Si nosotros vemos que es altura, entonces nosotros vamos a poner nuestro eje coordenado en este punto y vamos a tener a la coordenada z positiva en este. Y acá a nuestro radio. Vamos a decir que la difusión se va a dar positivamente en nuestro eje z y como la variabilidad con el radio va a ser muy pequeña porque seguimos en régimen laminar donde las partículas van a tener una trayectoria, entonces vamos a decir que la fracción YA es exclusivamente función de la coordenada z, de z. Entonces acá vamos a tener la difusión molecular. Y como vimos en la clase de teoría, esto se puede reordenar con la definición de la velocidad media, donde vamos a tener que la fracción mol de A por cada uno de los fluxos de transferencia. Na más Nb. Ahora, como ya hemos referido a nuestro eje coordenado, que es en Z, cambiamos acá, ponemos que el flujo es en Z, y esta sería nuestra ecuación general siempre. Esta va a ser la ecuación del flujo neto de transferencia de masa. No, transferencia de materia, voy a poner, porque está en general. Ahora, materia, ¿en qué? En moles. Ahora, para hacer nuestro flujo total de transferencia de masa, lógicamente solo vamos a cambiar las variables, que acá en n minúscula, fracción a fracción masa y n minúscula. Y la densidad molar la cambiamos por densidad másica. Ahora, si vemos esto, nosotros el único cambio que he hecho es la restricción que no uso X porque estamos hablando de una fracción mol líquida cuando está X y Y para una fracción mol de vapores y gases. Ok, ahora, como yo ya sé que mi balance es combinado, yo ya sé que voy a tener un NaZ de entrada y de salida. Por lo tanto, como es un balance en envoltura, voy a coger una envoltura que sea perpendicular a nuestro flujo, donde va a estar Z y Z más delta Z, para poder hacer el análisis. Tengo entonces mi envoltura, donde tengo a Z y a Z más delta Z. Ok, con la envoltura que tengo,
tengo una transferencia de masa combinada a un flux neto que entra NA de Z en Z y otra que sale en NA de Z en Z más delta Z. ¿Y cuáles son sus áreas transversales? Tenemos esta área transversal que va a ser prácticamente pi diámetro cuadrado entre 4, que sería todo el área transversal circular que tenemos del tanque. Otra cosa que hay que simplificar en el combinado es que ya sabemos que el aire va a ser insoluble en el benceno. Por lo tanto, no vamos a tener un aire que está penetrando la envoltura como NB de Z en Z más delta Z y que se está difundiendo adentro de la envoltura como NB Z en Z. Está saliendo de ahí. ¿Por qué no vamos a tener esto? Como el aire es insoluble, entonces estos NB, que sería la transferencia del componente B, que es aire, se vuelve cero. Y por lo tanto, esto lo volvemos cero. Vamos a ver que en estos balances, como son para la especie A, si el otro componente es insoluble en el componente que se está difundiendo, se define como 0 SNB. Ahora, si hay una relación de difusión o hay una relación en la interfase de SNB por una reacción química, hay que utilizar la estequiometría o las relaciones termodinámicas para determinar o cambiar SNB a NA. Entonces, como tenemos ahí, lo hacemos 0 y por lo tanto pasamos a hacer nuestro balance como 0 igual a esa área que sería pi diámetro cuadrado entre 4 por nz que entra en z menos pi diámetro cuadrado entre 4 por NAZ que sale en Z más delta Z. Entonces, si a esta ecuación la dividimos por nuestra unidad de volumen, que el volumen de esa envoltura sería pi diámetro cuadrado por delta Z, entonces nos queda 0 igual a NAZ menos NAZ, el flux de transferencia de materiales, que sale en Z más delta Z. Y todo esto dividido entre delta Z. Si uso el límite como operador, el límite cuando delta Z tiende a 0, y saco de factor común menos y lo mando a multiplicar, como esto es 0, me queda la derivada de el flux de transferencia de masa con respecto a Z igual a 0. Y acá tengo entonces una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver utilizando variables separables. Si utilizo las variables separables, integral, y la integral de 0 me va a dar prácticamente a NAZ igual a una constante, que sería C1. Pero ¿quién es este NAZ? No me están pidiendo el flux de transferencia de materiales. Me están pidiendo en el inciso A una expresión para determinar el perfil de la fracción mol del benceno en el aire por el proceso de difusión. Entonces, yo ya sé que ese NAZ es mi componente de transferencia de materiales combinado. Entonces, NAZ queda como menos densidad molar, difusividad de AB, por la derivada de la concentración de benceno en el aire con respecto a Z, más
todo esto es NaZ, más la concentración de benceno en el aire por NaZ. Si miramos, tenemos una ecuación implícita, la resolvemos. ¿Qué hacemos? Como NaZ está en este punto y en este punto, resolvemos la ecuación y tendríamos, mando esto a restar y saco de factor común NaZ y me queda 1 menos Ya igual a menos concentración de la difusión de la difusividad de AB de la derivada de la concentración de benceno con respecto a Z. Y entonces puedo determinar de ahí cuánto es mi flux de transferencia de materiales de benceno con respecto a la variable Z, que sería menos densidad molar por la derivada, densidad molar por la difusividad de AB por la derivada de la concentración de benceno con respecto a Z, y todo esto dividido entre 1 menos fracción molar de benceno. Ahora sí ya tengo quién es el flux de transferencia de materiales de benceno con respecto a, y entonces lo puedo sustituir en mi resolución. Entonces tengo menos difusividad de AB entre 1 menos Ya por la derivada de Ya con respecto a Z igual a C1. ¿Qué vuelvo a tener? Una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver por variables separables. Entonces, ¿cómo me quedaría la resolución? Este depende de Z y este de allá. Si miramos, menos menos la difusividad por la densidad molar es una constante, la voy a sacar de factor común y tengo la integral de la derivada de la concentración de allá, menos 1 menos, igual a C1 por la derivada de Z. Y como esa es una constante, tengo esta integral. Hago la integral. Esta integral la puedo hacer con un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Yo tengo U es igual a 1 menos Ya. Entonces du va a ser igual derivada 0 y este menos U menos derivada de Ya. Entonces me queda la integral de menos de U sobre U. Y esa integral ya la sabemos por definición, que es menos el logaritmo natural de U. Entonces, haciendo el cambio de variable, menos el logaritmo natural de 1 menos Ya. Y la otra integral es sencilla. Entonces, al final, tenemos densidad molar por difusividad de benceno a aire por el logaritmo natural de 1 menos Ya igual a C1 por Z más C2. Ahora tenemos que resolver con las condiciones límite. Entonces, ese sería mi perfil de concentraciones con respecto a la coordenada Z. Pero con esto necesito resolver mis condiciones límites. Y las vamos a determinar viendo nuestro sistema. Nosotros vemos que nuestro tanque lo voy a dibujar mejor. Nosotros tenemos nuestro tanque
40% lleno, donde tenemos que esto es de aquí a acá, es L, y de acá a acá es 0.4L. Pero la difusión de la transferencia de materiales de benceno con respecto al aire se está haciendo en esta otra parte, donde yo he definido, o puedo definir mi coordenada z igual a z1 y mi coordenada z igual a z2. Por lo tanto, decir z2 menos z1 me va a dar 0.6L. Y ahí yo ya sé que puedo definir mi concentración en este punto y mi concentración en este punto, donde yo puedo tener una concentración Ya como Ya2 y Ya igual a Ya1. Ahora, ¿a qué me refiero con estas? Si ustedes miran, en el procedimiento decía que había un elemento de medición, un transmisor de composición, donde nosotros podíamos medir que esa concentración en el aire iba a estar definida como Ya2. Y nos daban también cuál era el valor de esta presión de vapor en el líquido, que decíamos que a una determinada temperatura íbamos a saber quién era esa presión de vapor. Entonces, si vemos nosotros que hay un equilibrio líquido-vapor prácticamente en el aire, que se está evaporando el componente, nosotros podemos decir de que ese componente va a tener la ley de Raoult, va a generar la ley de Raoult, y la podemos ver de manera ideal, donde podemos decir que la presión parcial de A va a ser igual a la presión de vapor de A por XA, la concentración de líquido. Pero esa concentración de líquido, ya sabemos que es un líquido puro, eso va a ser 1, y por lo tanto, esa presión parcial va a ser igual a la presión de vapor. Y usando la ley de Dalton, vamos a ver que esa presión parcial la podemos reescribir como una fracción de vapor, como Ya, por su respectiva presión total. Ya sabemos que estamos a una atmósfera, entonces nuestra Ya en la superficie del líquido va a estar dado con presión parcial entre presión total, y esa va a ser presión de vapor que está definida entre la presión total. Y esta, a su vez, va a ser Ya1. Entonces, para generar los cálculos, vamos a obtener esas fracciones en estas condiciones límites y después las vamos a cambiar por las variables mensurables que nos dan. Entonces, nuestra condición límite 1 va a ser que en Z igual a Z1, nuestra concentración en la superficie va a ser Ya1. Y la condición límite 2 va a ser que en Z igual a Z sub 2, la concentración va a ser Ya2. Entonces, generamos nuestros cambios de variable en la condición 1 con respecto al perfil y nos da densidad molar por la difusividad de AB por el logaritmo natural de 1 menos Ya1 igual a C1 por Z sub 1 más C2. Y la condición 2, vamos a tener la densidad molar, difusividad de AB, logaritmo natural
de 1 menos y a 2 igual a C1 Z2 más C2. Entonces con esto tenemos un sistema de ecuaciones no lineales que vamos a resolver para C1 y C2. Bueno, podemos tomar todo esto como una constante y se va a volver un sistema lineal. Entonces, sabiendo que C2 lo puedo reescribir como esta expresión a partir de la condición 1 menos C1 por Z sub 1. Entonces, sustituyendo en 2, me va a quedar la siguiente ecuación. Logaritmo natural de 1 menos y a 2 igual a C1. Y miren que C1 por Z2 más, dice acá, entonces tenemos más, entonces esta expresión de acá. Entonces tengo menos C1, Z1 más densidad molar, difusividad de AB, por el logaritmo natural de 1 menos y a 1. Que tengo acá, paso esto al otro lado a restar, saco de factor común C1 de acá, y entonces me queda difusividad, AB, la saco de factor común porque los dos tienen la misma, y me queda logaritmo de 1 menos y a 2 menos el logaritmo de 1 menos y a 1, con las concentraciones del benceno en el aire, y esto como C1, la resta de Z2 menos Z1. Entonces, si uso propiedades de los logaritmos, la resta es la división, y paso este como C, difusividad de AB, logaritmo de 1 menos y a 2 sobre 1 menos y a 1. Igual a C1 y mando a dividir Z2 menos Z1. Ahora, como ya definí C1, por lo tanto, puedo definir quién es mi CA2. Que C2 va a ser 1 menos y a 1 menos todo este componente. Z2 menos Z1. Miren que este está acompañado por Z1 por el logaritmo natural de 1 menos y a 2 menos 1 menos y a 1. Entonces acá están mis variables C2 y C1. Si vemos el perfil original, entonces, que lo tenemos arriba, con las constantes, miremos que el que resolvimos, 1 menos y a, y visualizando las constantes de integración, tenemos difusividad de AB, logaritmo natural de 1 menos y a, que esta es la variable, igual a C1 por Z, y C1 es este. Entonces lo voy a escribir en rojo, C difusividad de AB entre Z2 menos Z1 por Z, logaritmo natural de 1 menos y a 2 entre 1 menos y a 1. Después viene más, miren que acá la variable es esta Z de acá, y después sale que es más C2, y C2 es todo este componente. Difusividad de A, logaritmo natural de 1 menos y a 1
menos C, difusividad de AB, Z sub 1, Z2 menos Z1, logaritmo natural de este mismo argumento que tenemos acá. 1 menos YA2 sobre 1 menos YA. Ahora, si miramos, pintada en azul, esta que es variable es complementaria con esta constante y esta que es variable es complementaria con esta. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que la densidad molar por la difusividad está presente en todos los factores y la puedo cancelar. Entonces paso este factor al otro lado y me va a restar. Entonces queda logaritmo natural de 1 menos YA menos logaritmo natural de 1 menos YA1. Igual, entonces, de estos dos que están acá puedo sacar de factor común, 1 sobre Z sub 2 menos Z sub 1, logaritmo natural, ¿de quién? De 1 menos YA2 entre 1 menos YA1. Y queda multiplicando Z y menos Z sub 1. Z menos Z sub 1. Entonces voy a hacer un poco de condiciones de logaritmo. Este me queda logaritmo natural de 1 menos YA, que esta es la variable, entre 1 menos YA1. Igual, como este puede estar acá y de un logaritmo, el coeficiente que está acá puede pasar a ser un exponente, entonces me queda logaritmo de 1 menos YA2 sobre 1 menos YA1 elevado a la Z menos Z1 sobre Z2 menos Z sub 1. Entonces, como tengo dos logaritmos, los puedo elevar a la exponencial para eliminar el logaritmo y con esto construir mi perfil de concentraciones. Queda 1 menos YA sobre 1 menos YA1 igual a 1 menos YA2 sobre 1 menos YA1 a la Z elevado a la Z menos Z sub 1 sobre Z sub 2 menos Z sub 1. Entonces con esto construí el perfil y ya solo queda cambiarlo por los datos reales que tenemos. ¿Qué tenemos como dato real? Vamos a ver al perfil y teníamos como dato real que YA1 es la presión parcial de A sobre la presión total y Z2 menos Z1 es 0.6 L. Porque ya sabemos que Z1 es 0.4 L. Entonces, podemos cambiarlos y vamos a tener entonces el perfil que nos va a quedar directamente para YA. Entonces, voy a quedar 1 menos YA y miren que mando a multiplicar esto y me queda 1 menos, ya sabemos que YA1 es presión parcial sobre presión total por 1 menos YA2, que esta sí está definida por el elemento de medición, y 1 menos presión parcial de A sobre presión total. Y esto elevado a ¿quién? A la Z menos 0.4 por L entre Z2 menos Z1 0.6 por L. Entonces, como es 1 menos a la YA, que ya sabemos esto por ley de sumabilidad, que es igual a YB, entonces YA nos queda igual a, si cambiamos esto, porque esto es una multiplicación,
nos va a quedar este va al restar y este negativo cambia a 1 menos todos estos factores. Y este sería ya el perfil para poder ser graficado. La respuesta de nuestro inciso A. Ahora nos piden en nuestro inciso B, nos solicitaban que determinemos la expresión para la razón de evaporación de benceno por unidad de área cuando el benceno en el tanque tiene ese volumen, es decir, del 40%. Nosotros sabemos entonces, vamos a poner B, que la razón de esta es igual a NaZ igual a ¿quién? Ya habíamos encontrado que esto era igual a la constante de integración C1. En este mismo balance nos están pidiendo el flux de transferencia de materia y ya habíamos resuelto toda esta ecuación diferencial y nos había quedado ese C1 que lo habíamos determinado acá, que C1 era la densidad molar difusividad AB entre Z2 menos Z1 logaritmo natural de YA2 1 menos YA1. Ya sabíamos que era constante esa velocidad, es decir, sin importar el Z, esta velocidad de la película que está ahí en ese tanque va a ser Z2 menos Z1 constante por, creo que es el logaritmo natural, por el logaritmo natural de 1 menos YA1 sobre 1 menos la concentración de YA2. Voy a revisar que es congruente con el análisis que hicimos. Miren, C1 es 1 menos YA2, y yo puse ahí al revés la Y. YA2 y 1. Al saber que el flux de transferencia de materia es constante, entonces nosotros vemos que podemos calcular la velocidad de vaporización teniendo en cuenta la altura y las concentraciones medidas de esa altura. Entonces hacemos la diferenciación de las variables sabiendo que esta densidad molar por difusividad se puede medir. Z sub 2 menos Z sub 1 es 0.6 por L y acá tenemos el logaritmo natural de 1 menos YA2 entre 1 menos presión de vapor de A, que es de benceno, entre presión total. Y este sería nuestra velocidad de vaporización en esa altura. Y tenemos el número C, que nos pide prácticamente la concentración media de benceno en ese componente. Si hacemos la concentración media, lo voy a definir acá, para sacar X a media, para cualquier X, puede ser Y o cualquier cosa, va a ser igual, así como hicimos para la temperatura y para la velocidad, X media de Y, media, va a ser igual a la integral de la concentración, es lineal, de la concentración y en función de la variable espacial, le voy a poner variable especial E,
diferencial de e entre la integral normal de la derivada de esa variable espacial. ¿De dónde a dónde van a ir los límites? De los límites de E1 hasta E2. E1 hasta E2. Entonces teníamos nuestro perfil. Lo tenemos acá abajo. A ver si lo puedo coger y copiar. Z1 está acá, Z1. Y2 y Y1. Entonces, tenemos ese perfil que está en variables más manejables, 1 menos YA, entre 1 menos YA1, igual a 1 menos YA2 sobre 1 menos YA1 elevado a la Z menos Z sub 1 y Z2 menos Z sub 2. De Z sub 2 menos Z sub 1. Así tendríamos el perfil. Entonces, para poder trabajar más rápido los cálculos, ya sabemos que por regla de sumabilidad, YA más YB va a ser igual a 1. Entonces ya sabemos que este se va a convertir en YA en YB, este en YB1, este en YB2 y este en YB1. ¿Qué vamos a tener ahora como ecuación? Vamos a tener el perfil para YB y sería más fácil para poderla integrar. Y así poder integrar este y obtener prácticamente la velocidad media. Entonces, vamos a tener la velocidad media de Y, que va a ser igual a A1 sobre YB1, la integral. Bueno, acá si miramos, toda esta es una constante que deberíamos solo poder generar la integral de ella. Tenemos no, estoy equivocando. Si miramos nosotros, acá tenemos YB y multiplicamos acá, entonces nos queda YB igual a YB1 por YB2 sobre YB1 elevado a la Z menos Z1 sobre Z2 menos Z1. Entonces nos va a quedar YB1 integral de Z1 hasta Z2 de YB2 sobre YB1 Z menos Z sub 1 entre Z2 menos Z sub 1 derivada de Z ante la integral de Z1 a la Z2 por derivada de Z. Okay, hacemos esta integral. Podemos hacerla con un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Puedo decir U igual a Z menos Z1 entre Z2 menos Z1. Y la derivada de esa me va a quedar derivada de U. Y me va a quedar, si lo divido, me va a quedar esta toda una constante. Y me queda 1 sobre Z2 menos Z1
por la derivada de z. Entonces, para trabajar, tengo yb1, despejo acá y tengo por z2 menos z1 la integral prácticamente de la integral de yb2 entre yb1 elevado a la u derivada de u sobre, si resuelvo esta integral, lo que me va a quedar es z2 menos z1. De estas dos se pueden cancelar y me queda solo esta integral. Entonces, para resolver esa integral, ya sabemos nosotros que tenemos que hacer un cambio de variable nuevamente. Entonces vamos a hacer un cambio de variable donde tengamos a w igual, lo vamos a cambiar por la exponencial que tenemos ahí. Y hacemos la derivada de w. Y al derivar esto ya sabemos que es el logaritmo natural de esta constante por, otra vez, su exponencial elevado a la u por la derivada interna. Entonces, si hacemos esta integral con ese cambio de variable, nosotros vamos a tener que la integral, si miramos la derivada de u con este exponencial entre el logaritmo, nos va a dar todo esto. Si mandamos a dividir este logaritmo acá, va a dar la derivada de w y el logaritmo de esta constante. Y esto entonces nos da 1 sobre el logaritmo de esta constante, yb2 entre yb1 por w. Entonces, haciendo todos estos cambios de variables, vamos a encontrar, y evaluándolo de z1 a z2, vamos a encontrar nuestra yb media. Entonces, vuelvo a plantear, yb media es igual a ¿qué? Si miramos, hay un yb1 por, voy a decir, entre el logaritmo, bueno, yb1 que está multiplicando toda esta integral, que está multiplicando entre logaritmo natural de yb2 entre yb1 por w, que w es yb2 entre yb1 a la u, y u es esta relación de zetas. Entonces nos queda yb2 entre yb1 elevado a la z menos z sub 1 entre z2 menos z sub 1. Todo esto lo voy a evaluar de z sub 1 a z sub 2. Entonces, para generar esta evaluación vamos a tener yb media y prácticamente esto, que es una constante, queda fuera del integral. Vean, afuera digo, de los límites de integración, y me va a quedar multiplicado yb2 yb1 por z2 menos z1 entre z2 menos z1, esto es igual a 1, menos yb2 entre yb1 elevado a la z1 menos z1, z2 menos z1. Y esto es, tiende a 0. Por lo tanto, esto elevado a la 0 me da 1. Y este y, este elevado a la 1 es la unidad de este. Entonces, yb media es igual a este, se cancela y este me queda yb2 menos yb1 sobre el logaritmo natural de yb2
sobre YB1. Si miramos, nos está dando acá la media logarítmica. Ahora, como ya lo hice para YB, ahora lo tendría que cambiar para YA. Y yo ya sé que para YA, si yo cambio este, me va a dar, voy a hacer otro color, 1 menos YB2, YA2, y este 1 menos YA1. Y como está multiplicado por menos, entonces se cancelan los 1 y este queda positivo. Y aquí me quedaría YA1 menos YA2. Ya sabemos que YA1 es la presión de vapor entre la presión total. Sobre el logaritmo natural de 1 menos YA2 sobre 1 menos YA1, ya sabemos que es la presión de vapor entre la presión total. Y la Y media nos queda como 1 menos YA media. Y reordenamos entonces y nos queda YA media igual a 1 menos YA1 menos YA2 sobre, no, acá habíamos dicho que no era YA1, sino que presión de vapor sobre presión total, y esto entre el logaritmo natural de YA2, 1 menos presión de vapor sobre presión total. Y acá tenemos la concentración molar o la fracción molar media de A, o mejor dicho, de benceno.